con la lista de oradores. Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, el Partido Nacional va a votar afirmativamente este proyecto de ley en general y va a votar la mayor parte de los artículos que lo componen, salvo dos, por las razones que expresaremos muy rápidamente con relación a los contenidos de esta iniciativa que la señora miembro informante o quien me precedió en el uso de la palabra, la diputada Botino, ha detallado en cuanto a lo que aquí se dispone desde el punto de vista formal y desde el punto de vista jurídico. Quiero agregar simplemente a lo que ella relataba que los legisladores de la Cámara de Diputados nos veremos en la necesidad de introducir, aunque no haya sido la voluntad original, una modificación al texto vigente que tiene que ver con una referencia normativa equivocada, una cita incorrecta de una norma que en realidad está derogada, que es el artículo 310 bis del Código Penal y que aparece en los artículos 8 y 10 del proyecto que estamos analizando, en función de que se establece allí el homicidio agravado en la nómina respectiva de los delitos que se establecen para establecer la preceptividad en determinadas circunstancias de la prisión preventiva y para establecer en el otro caso la limitación de la libertad anticipada. Pero más allá de esos aspectos, señor presidente, y en función de que tenemos poco tiempo, porque este proyecto llega sin informe al plenario de la Cámara, yo voy a hacer consideraciones generales y empiezo, no tengo más remedio que hacerlo, por algunas consideraciones de carácter político, porque hay decisiones políticas detrás de este proyecto de ley y sin ninguna duda el voto que estemos emitiendo los distintos sectores parlamentarios responde a motivaciones diferentes aun cuando se dé la coincidencia en la forma de votar. Es notorio que en el partido de gobierno hay diferencias notorias, se verá en el transcurso de la votación con relación a este proyecto. Quedó de manifiesto hoy en la Comisión de Constitución y Códigos. Hay visiones distintas en cuanto a la necesidad de avanzar en esta dirección. Hay contradicciones que es muy difícil para quienes no integramos el Frente Amplio entender o interpretar, como por ejemplo, no haber preconizado o haber promovido, o mejor dicho, haber promovido el incremento de las penas en otros antecedentes o en otras decisiones legislativas de reciente formalización, como por ejemplo la ley de trata de personas o el delito de femicidio, y sin embargo exhibir una oposición sistemática, dogmática y contundente con relación al incremento o el agravamiento de la respuesta penal en soluciones como estas que aparecen aquí por la vía de la modificación del régimen de la prisión preventiva o de la libertad anticipada. Nosotros queríamos más tiempo para analizar este tema, en eso coincidimos con la señora diputada Botino, porque entendemos, señor presidente, que el país pierde una muy linda oportunidad, no solo de introducir estos cambios, sino eventualmente de hacer una revisión bastante más profunda del Código del Proceso Penal vigente y, por lo tanto, haber aprovechado esta oportunidad para subsanar algunas imperfecciones que vienen de las decisiones legislativas anteriores. Pero en el afán, supongo, de mantener determinados equilibrios hacia la interna de la bancada de gobierno, se nos transmitió el propósito de actuar rápido y de no innovar, de resolver esto lo más pronto posible y, por lo tanto, sin la más mínima modificación, salvo esta que supongo estaremos todos dispuestos a consagrar porque resulta absolutamente irremediable. Pero el hecho es que, repito, llegamos a una solución que, siendo buena por las cosas que dispone, es incompleta y en algunos aspectos también imperfecta. Fíjese usted, señor presidente, que el fiscal de Corte, que ha manifestado públicamente que tiene con este proyecto niveles de acuerdo importantes, pero de desacuerdo también, porque coincide en algunos aspectos y en otros discrepa, va a comparecer a la Comisión de Constitución el día 8 de este mes, cuando este proyecto ya esté aprobado no solo por la Cámara de Diputados, sino supongo también que por el Senado, si es que efectivamente lo aprobamos hoy con las modificaciones o con la modificación a la que yo hacía referencia. Pero este proyecto de ley, señor presidente, es necesario aprobarlo por dos razones fundamentales. Porque es un ajuste imprescindible después de 9 meses de vigencia del nuevo Código del Proceso Penal que se cumplen exactamente hoy, y creo que la práctica ha indicado que desde el punto de vista de la implementación del Código surgieron imperfecciones e ineficiencias o insuficiencias que es necesario subsanar, pero además porque aquí hay una respuesta desde el punto de vista de la política criminal
a la realidad que el país vive desde el punto de vista del incremento de la violencia en nuestra sociedad, de la escalada de la criminalidad que notoriamente ha acontecido y acontece en las actuales circunstancias y que creo que a esta altura nadie ignora y todos reconocemos como tal. Yo, sin embargo, señor presidente, quiero hacer algunas precisiones con relación a esto último que he afirmado. Creo que introducir estos cambios, que ojalá no hubiera sido necesario hacerlo, pero por las razones que invoqué resulta imprescindible ir en esa dirección, no implica, sin embargo, desandar el camino que el país viene transitando desde el punto de vista del cambio de modelo procesal penal, desde nuestro punto de vista. Yo no interpreto ni leo esto en términos de una visión pesimista en cuanto a que es una suerte de retroceso o de marcha atrás o de dejar sin efecto lo que se había establecido como esencia del nuevo código en cuanto fundamentalmente a la no preceptividad de la prisión preventiva que en el código se establece. Yo creo que ese principio sigue siendo la regla, más allá de que hoy quedó de manifiesto en la Comisión alguna diferencia en cuanto a los términos de la redacción, pero también creo, señor presidente, que, por cierto, aquí se establecen excepciones a esa regla general o se encapsula una solución que es la que establecen los artículos 8 y siguientes en cuanto, o fundamentalmente el artículo 8, en cuanto a establecer para reiterantes y reincidentes la prisión preventiva de precepto, o por lo menos que será de precepto que el fiscal del caso la solicite cuando cometen esos reiterantes o reincidentes determinados delitos establecidos en la nómina que allí se prevé. La otra precisión, señor presidente, que nos parece menester hacer es que esta modificación, más allá de que es necesaria y que es necesaria desde el punto de vista de la realidad que enfrentamos todos los días, no va a ser magia. La ley por sí misma, las normas por sí mismas, la modificación de ellas, no tienen efectos mágicos. Creo que en tal caso implica esto o implicará una adecuación apropiada. Pero de la misma manera que no nos afiliamos a la tesis del ministro del Interior de que por la vigencia del nuevo código recrudeció la criminalidad y aumentaron los delitos, tampoco venimos a postular ahora que por modificar el código vigente y endurecer o agravar determinadas consecuencias penales desde el punto de vista de lo que el código establece, necesariamente eso va a cambiar la realidad que todos los días vivimos los uruguayos. Ni tanto ni tan poco. El señor ministro del Interior, señor presidente, yo creo que a esta altura de las circunstancias no hay ningún uruguayo que no haya advertido ya que tiene por estrategia o por actitud o por propósito permanente para justificar sus yerros y para, en algún sentido, transmitirnos a los uruguayos que el error no es propio, sino que hay que buscarlo en otro lado, que bueno, que la culpa está precisamente en otro lugar. Que la culpa la tienen otros actores del sistema judicial, o la tienen los medios de comunicación, o la tienen las víctimas, como muchas veces se ha pregonado, y todos lo sabemos, y podríamos citar casos concretos porque abundan. Y con relación a esto ha dicho insistentemente el ministro que la culpa de lo que nos está pasando, o la responsabilidad del supuesto incremento que desde la vigencia del nuevo código se viene dando en la comisión de los delitos, que se viene dando, pero según la tesis del ministro del Interior, eso responde, por un lado, a la acción o a la inacción de los magistrados fiscales y, por otro lado, a las disposiciones del derecho procesal incluidas en el nuevo código. Con relación a los fiscales, señor presidente, es muy curioso porque el ministro dice no tenemos una diferencia desde el punto de vista institucional o corporativo. Nos entendemos muy bien con el fiscal de corte, pero ha habido dificultades con los fiscales en determinados casos concretos. Y allí hace una enumeración interminable de casos donde, a su juicio, bueno, los delincuentes o quienes cometieron delitos están libres porque los fiscales actuaron mal, o porque actuaron con benevolencia, o porque abusaron de la prisión domiciliaria, o porque el ministerio supuestamente les llevó las pruebas y, sin embargo, los fiscales no actuaron. En cuanto a la vigencia del código, yo creo que es notorio que el ministro ha dicho, incluso hasta le puso un nombre, que a partir del 1 de noviembre, por imperio del proceso abreviado, de todas las vías alternativas al juicio oral que el código prevé a los efectos del congestionamiento del sistema procesal y del sistema judicial, bueno, allí debe buscarse, según el ministro Bonomi, la causa de que hayan aumentado los delitos. Y eso no es verdad, señor presidente.
Fue verdad en tal caso en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, en el mismo momento en que el nuevo modelo se ponía en marcha, cosa de la cual habíamos sido advertidos todos los partidos políticos y todos los actores públicos por parte de los propios actores del sistema judicial, tanto por el fiscal de Corte como por la Suprema Corte de Justicia. Y las cifras yo creo que son elocuentes en ese sentido. Yo me encargué de indagar al respecto y en el mes de febrero, a partir de esas afirmaciones del señor ministro, le pedí informes a la Fiscalía General de la Nación en cuanto a qué había pasado desde el 1 de noviembre para acá en lo que tiene que ver con la evolución de las formalizaciones, que sustituyen a los viejos procesamientos del Código anterior, y en lo que respecta a los ingresos a prisión. Y si bien en los meses de noviembre y diciembre hay una caída que es notoria, y yo eso lo reconozco en ambos indicadores, está claro que ya a partir del mes de enero, y esta tendencia se pronuncia o se manifiesta o se hace mucho más notoria a partir del mes de marzo, bueno, tanto las formalizaciones como los ingresos a prisión en plena vigencia del Código nuevo notoriamente se incrementan y alcanzan incluso guarismos equivalentes a los que teníamos en el Uruguay con anticipación o con antelación al 1 de noviembre cuando regía el viejo Código. Es muy curioso además porque al ministro hay que escucharlo con atención, porque sin duda las contradicciones en las que incurre son variadas. Cuando el ministro nos decía eso, nos reconocía que ya en octubre se produjo un aumento o un incremento en las rapiñas que habían sido denunciadas. En octubre todavía no había entrado en vigencia el nuevo Código. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que esto demuestra claramente que esa tendencia del ministro de trasladar la culpa que tuvo por destinatario final o reciente o último a los fiscales nacionales y a los fiscales departamentales por un lado y al Código del Proceso Penal por otro, creo que claramente se desmiente con las cifras que provienen de la propia realidad. Señor presidente, hechas estas aclaraciones generales o estas consideraciones que si se quiere son de carácter político, pero creo que corresponden, yo voy a hacer algunas consideraciones también sobre algunos de los contenidos del proyecto, aunque me quedan muy pocos minutos lamentablemente. Se solucionan aquí, como decía muy bien la diputada Botino, algunos aspectos que era necesario solucionar. Por ejemplo, la circunstancia de que las medidas cautelares mantengan vigencia y particularmente la prisión preventiva, por más que se deduzca una acción de inconstitucionalidad en términos de chicana, decía ella, y yo creo que es ilustrativo el término. Está muy bien también que el juez pueda diligenciar prueba para mejor proveer durante el desarrollo del proceso ordinario y del juicio oral. Pero, sin embargo, señor presidente, por lo que dijimos antes, es una lástima que no se hayan corregido algunas otras impurezas que provienen de la versión original del Código del Proceso Penal, como por ejemplo esta circunstancia que nos la vuelve a recordar o nos la vuelve a advertir el Instituto de Derecho Procesal, en cuanto a que el juez, antes de dictar la prisión preventiva, de disponer la medida cautelar, no puede revisar, está inhabilitado a revisar el legajo del fiscal. O sea que tiene que resolver la prisión de un ciudadano, la pérdida de la libertad de un ciudadano, respecto del cual, obviamente, de acuerdo a la Constitución y el artículo 15, debe tenerse mi plena prueba de que cometió un delito, pero no puede contar con todos los elementos o acceder a ellos porque le resulta imposible, de acuerdo a lo que sigue previendo y lamentablemente no se ha corregido el Código Procesal vigente, revisar las pruebas o los elementos recabados por el propio fiscal. Señor presidente, en lo demás, yo creo que aquí hay dos aspectos medulares o dos ejes temáticos que este proyecto resuelve. Por un lado, las relaciones entre policías y fiscales. No era necesario tocar ni un punto ni una coma de lo que ya está vigente en el derecho positivo, tanto en el Código como en la Ley de Procedimiento Policial, porque las normas vigentes ya dicen lo que tienen que decir a ese respecto. También aquí el ministro encontró una excusa para justificar su inacción o la omisión en cuanto al cumplimiento de su función. Si el ministro entendía que era necesario delimitar mejor los roles de policías y fiscales, bueno, hagámoslo. De los 5 primeros artículos nosotros vamos a votar los 4 primeros, no votaremos el quinto por las razones que diré después, pero está claro que era innecesario decir, como aquí se pretende decir ahora, que los policías van a actuar en las distintas fases de la acción policial, observación, prevención, disuasión y represión. Va de suyo, está en la naturaleza de las cosas y, repito, ya tiene valor y fuerza de ley. De manera que menciono esto como ejemplo simplemente de que aquí lo que pasó es que el ministro fracasó, no le impartió
debidamente las órdenes que debió impartirles a sus subordinados, o su política, por lo tanto, fue ineficaz en ese sentido, y ahora descubrió, una vez más, que los policías, aún estando habilitados legalmente a actuar, y ya termino, le pido un minuto más, presidente, bueno, resulta que no actuaban, según el ministro, porque los fiscales no les permitía que en ese sentido se comportaran. No vamos a votar, sin embargo, el artículo 5º, que es el que habilita los registros personales de los indagados, tanto en la persona como en las cosas, porque creemos que se pierden garantías, lo aclararemos si es necesario en la discusión en particular, y vamos a votar, por supuesto, por las razones que ya dijimos antes, todo lo que respecta al endurecimiento de las consecuencias penales, por las razones que también mencioné, esto es, las excepciones que se introducen al principio de la no preceptividad de la prisión preventiva y a la inaplicabilidad de la libertad anticipada. Pero no votaremos, señor presidente, y termino, sin embargo, las modificaciones al proceso abreviado, porque si bien entendemos que deben introducirse allí modificaciones y que algunas de las que se consagran son positivas, como por ejemplo establecer que en todos los casos se deberá, el juez interviniente, el tribunal, deberá decretar la prisión de acuerdo a los mínimos que establece la legislación penal en el derecho sustantivo. Sin embargo, la condición fundamental era que la pena que los jueces pusieran se cumpliera efectivamente. Y esa condición que el Poder Ejecutivo la pidió, por alguna razón en el Senado naufragó, y la razón todos sabemos cuál es, y vuelvo a lo del principio, las enormes diferencias ideológicas, las transacciones, las mutuas y recíprocas concesiones que en la bancada de gobierno, seguramente también en el Senado, fue menester hacer para que al final saliera lo que salió. Y ese tema que está pesando y muy fuertemente en la realidad de los uruguayos, la utilización de los procesos abreviados, sin que efectivamente se cumplan las penas que son resultado del acuerdo entre el fiscal y el defensor, bueno, queda, por lo tanto, sin consagración legislativa y no se soluciona uno de los temas centrales que debió haberse solucionado y lamentablemente no ocurrió.